A veces resulta interesante recoger información de los usuarios que usan nuestros programas. Para poder hacer esto, contamos con las preguntas. A través de ellas podemos preguntar e interactuar con los usuarios y obtener información para después poderla utilizar en nuestros programas. Para poder ver cómo hacer esto, nos vamos a nuestra sesión de Scratch. Y vamos a crear un pequeño programilla en el que vamos a realizar preguntas que tendrá que responder nuestro usuario. Bueno, empezamos a crear nuestro programa. Vamos a eventos. Por ejemplo, seleccionamos al cliquear el objeto, en este caso nuestro gato. Y nos vamos a sensores. Aquí ya tenéis, como podéis ver, preguntar. Pues añadimos esto. Preguntar. Cambiamos la pregunta. Por ejemplo, bueno, está en inglés, vamos a preguntar lo mismo. Pues castellano. ¿Cómo te llamas? El programa planteará esta pregunta al usuario que está ejecutando nuestro programa. Bueno, ¿dónde se recogerá la información que el usuario responda a la pregunta? Pues aquí, en respuesta. Hacemos clic, clicamos y ahí se guardará. Vale, ¿qué podemos hacer con la respuesta que nos haya dado nuestro usuario? En principio podríamos guardarla en una variable, ya que si no lo hacemos, cada vez que introduzcamos una nueva pregunta, la respuesta se volverá a guardar aquí y entonces borrará la anterior. Entonces, nosotros de momento no la vamos a guardar en una variable, solo vamos a utilizar en este momento y cuando realicemos otra utilizaremos la información siguiente. Vamos a utilizar la información que nos dé a la respuesta anterior, a la pregunta anterior. Y por ejemplo, vamos a ir a decir. Vamos a ponerle aquí 4 segundos y vamos a poner en decir que las cadenas. Entonces vamos a decir aquí hola y aquí vamos a utilizar la respuesta que ha dado el usuario. Si nos ha respondido que se llama Juan, pues nosotros diremos hola Juan. Entonces para eso nos tenemos que volver a sensores y coger lo que el programa ha incluido dentro de respuesta. Y entonces el programa responderá hola Juan. Realizamos otra pregunta. Por ejemplo, ahora, y podemos poner ¿cuántos años tienes? Vale. ¿Qué vamos a hacer con la respuesta que nos dé? Bueno, por ejemplo, esto ya podría ser algo muy útil para nuestro programa. Si, por ejemplo, la edad del usuario es menor, por ejemplo, que 6, podemos decirle que el programa no es para él. Si el usuario tiene menos de 6 años, podemos decir que puede utilizar este programa porque justamente se ajusta a su edad. Para ello nos vamos a control. Bueno, pues nos vamos a ir a control y pondremos un condicional. Por ejemplo, si cumple la respuesta una condición pedida, entonces hará una cosa. Si no la cumple, hará otra. Entonces estamos interactuando con el usuario y un poco, dependiendo de la respuesta que nos dé, el programa hará una cosa u otra. Bueno, pues nos vamos a operadores, por ejemplo, y vamos a decir que si la edad
la respuesta anterior. ¿Veis? Ahora tendremos que en respuesta se ha guardado la última. En respuesta anterior es menor, por ejemplo, que 6 años. Entonces le diremos al usuario bienvenido al programa. Espero que te diviertas aprendiendo. Y por ejemplo, si no es menor de 6 años, le podemos decir lo siento, este programa no está pensado para ti. Como podéis ver, es un programa muy sencillo en el que estamos interactuando con el usuario y estamos utilizando la información que nos da para advertirle sobre los contenidos de este programa, si son interesantes o no para la persona que lo está ejecutando. Vamos a ver si funciona. Entonces, haremos clic en el objeto y nos pregunta, como veis, ¿cómo te llamas? Por ejemplo, le ponemos Juan. Hacemos clic en Enter y como veis en la respuesta ahora está guardada la información Juan. Bueno, ya ha pasado la siguiente pregunta. ¿Cuántos años tienes? Pues ponemos, por ejemplo, 4 y damos al Enter. Bienvenido al programa. ¿Veis? Ha puesto el mensaje que nosotros le habíamos definido y ahora en respuesta está guardado la última información, 4. Como veis, el programa ha funcionado perfectamente. Ha utilizado la información dada por el usuario y la ha manejado según nos convenía. Pues nada, esto es todo. Muchas gracias.